resurrección de Cristo. Y hay una pregunta que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad? Aquellas personas que obviamente no conocen a Jesús, aquellas personas que no han tenido un encuentro con Él, que no conocen la palabra, que aún mismo también dudan de la veracidad de la palabra. Yo me he encontrado muchas veces con la pregunta ¿y cómo es que ustedes son tan seguros o están tan seguros que el cristianismo es la religión verdadera? ¿Cómo que tú me puedes decir que el cristianismo es la única religión verdadera? ¿Por qué no puede ser el Islam, el hinduismo, el budismo? ¿Por qué no pueden ser esas religiones? Yo me acuerdo, alguien de acá me hizo una pregunta hace muchos años, esa pregunta. Vos imaginate, si alguien nació en la India y la cultura era la religión budista, vos imaginate cómo pudo haber conocido a Jesús. Entonces, para ellos, la religión real es el hinduismo. Bueno, la respuesta a esto, hermanos, la única respuesta a esto es la resurrección de Jesucristo. Es la única respuesta. Porque ni el fundador del Islam, ni el fundador, ¿verdad?, del confucianismo resucitaron. Ellos murieron y no resucitaron. Pero Jesucristo murió y resucitó. Y la tumba está vacía. Entonces, no hay respuesta más certera, hermanos, ¿verdad?, que la resurrección de Jesucristo. Y ese es el tema que nosotros tendremos que hablar hoy. Porque para los cristianos, como dije hoy, si Jesucristo no hubiese resucitado, no habría evangelio que compartir. No habría perdón de pecados, no habría salvación, no habría vida eterna. ¿Sí? Y no entender esto nos puede llevar a confusión. Cuando el ser humano pretende entender los designios de Dios con filosofías humanistas, termina en confusión. Y esto pasó en la Biblia, pasó en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de Corintos. Los hermanos de la iglesia de Corintos estaban siendo influenciados por las filosofías griegas, ¿verdad?, la cual negaban la realidad de la resurrección corporal. Ahora, Pablo, viendo esto, en 1 Corintios capítulo 15, viendo este error, esta confusión que había en sus mentes, él en este capítulo 15, del versículo 13 al 20, les dice lo siguiente, presta atención, no sé si podemos ponerlo ahí, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 13 y 14, mire lo que le dice Pablo a estos que creían que no había resurrección. Pablo le dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Versículos 16 y 17. Sigue diciendo Pablo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En otras palabras, Pablo le dice, si Jesús no resucitó, ustedes todavía son pecadores condenados al infierno. Creo que le está dejando bien claro la importancia de entender la resurrección. Versículo 18 le sigue diciendo, además aquellos que murieron confiando en Jesús estarían tan muertos como cualquier otro. ¿Qué sentido tiene si Jesús no resucitó? ¿Cuál es la intención? Versículo 19. Miren esto. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres
lo más digno de lástima. Pero Pablo termina con algo en el versículo 20 y dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. O sea, el primero en resucitar de todos los que murieron. Entonces había un grado de confusión en la iglesia de Corinto por la influencia de los griegos con respecto a la resurrección. Y estas personas eran cristianas que participaban del culto como usted y como yo. Ahora, yo quiero centrarme principalmente en el tiempo de la resurrección, en la mañana de la resurrección. Y nosotros tenemos que entender algo. Para poder entender la mañana de la resurrección, tenemos que pasear por los 4 evangelios, dar una mirada a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque cada evangelio tiene una mirada particular. En cada evangelio ustedes van a encontrar cosas que el otro no dijo, detalles que otro no nombró. Y así es que usted puede, ¿verdad?, tener un panorama general de lo que pasó la mañana de resurrección. Ahora quiero decirte lo siguiente. Hay algo que nosotros no vamos a encontrar en toda la palabra de Dios. Es lo que pasó en el momento de la resurrección. La Biblia no, en ninguna parte nos da ningún detalle. ¿Cómo fue que Jesús pasó de muerte a vida? La Biblia no lo relata. Ninguno de los evangelios, ninguna de las cartas, ¿verdad?, de los apóstoles nos dicen cómo fue el hecho en sí de la resurrección. Y yo creo que esto tiene 2 motivos, por lo cual el Espíritu Santo no inspiró, porque el Espíritu Santo podría haber inspirado a ver cómo fue el hecho de la resurrección, ¿verdad? Así como hablaron de la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se transfigura en el monte y apareció con él Moisés, Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Podía perfectamente el Espíritu Santo haber puesto eso también. Pero yo creo que hubo 2 motivos por los cuales el Espíritu Santo no inspiró, ¿verdad?, a centrarse en cómo fue el hecho en sí de la resurrección. El primer motivo es que, ¿verdad?, los autores no están tratando de escribir un relato donde se exageran los hechos y se falsifican con la intención de hacerlo, ¿verdad?, más impactante para tener más adeptos. Imagínense alguno de los evangelios contara, y Jesús estaba allí en la tumba, y de repente un gran rayo de luz se posó sobre él, ¿no? Y esas cosas místicas que al ser humano le encantan. ¿A cuánto le encantan las cosas místicas? Ya, a una sola. Le encantan los seres humanos. Usted pone campañas de milagros y sanidades y ahí se llena la gente. ¿Por qué van? ¿Por Cristo o por un milagro y sanidades? Pero si usted pone el cartel, campaña, venga, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo, ¿cuántos van a venir? Al ser humano le encanta el show, le encanta el misticismo. Y así es la mente humana. Y así hay muchos cristianos que están en iglesias esperando lo que Dios tiene para darles. Y no están allí para darles su vida al Señor. Amén. El verdadero cristiano tiene que comprender esto. Cristo te llamó para que vayas a la cruz y mueras en esa cruz y resucites juntamente con Él. A nueva vida, una nueva vida que habla de Cristo Jesús en ti, del amor, de la fe, del gozo, de la paz, la mansedumbre, la templanza. Cristo en la vida del creyente. Para eso somos llamados, para eso es la iglesia. Lo segundo que vemos, por lo cual
creemos que el Espíritu Santo no inspiró a hablar del relato mismo de la resurrección, es que el Espíritu Santo no quería que nos enfocáramos específicamente en eso. Él tenía otras enseñanzas el día de resurrección, que es lo que vamos a ver hoy. Y yo creo que hay una enseñanza maravillosa, ¿verdad?, en ese domingo de resurrección. Y esa enseñanza, ¿verdad?, los personajes principales son mujeres. Las mujeres que valientes, las discípulas de Jesús, que fueron al sepulcro. Vamos allí a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a ver las enseñanzas detrás de la resurrección. Y hoy, varones, vamos a aprender de las mujeres. ¿Sí? Mujeres, vean el ejemplo de estas mujeres. Varones también, obviamente, ¿no? Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron. ¿Cuál es el primer día de semana? Domingo. ¿Por qué la iglesia se congrega el domingo y no el sábado? Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían una a la otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Miren el detalle del Espíritu Santo. Vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, deja en claro que era imposible que esas mujeres pudiesen remover la tumba, la piedra sobre la tumba, ¿verdad? Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. ¿Sí? Ahí les habló un joven, dice, vestido de blanco, pero los otros evangelios, ¿qué dicen de este joven? ¿Quién era? Un ángel. Bien, por eso es importante ver en el relato todos los evangelios que hablan de esto. Ahora, el ángel les da una comisión a estas mujeres. Versículo 7. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Le estaba recordando. Jesús ya le había dicho, ¿verdad? Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bien, si yo leo este último versículo y digo, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, y no leo el resto de los evangelios, ¿qué concepto me saco yo de esto? Que las mujeres no le hicieron caso al ángel. ¿Sí o no? Por eso vuelvo a decir lo mismo. Cuando estudiamos ciertos acontecimientos en las Escrituras, es importante echar en mano de los 4 evangelios. La mayoría están, algunos no, pero la mayoría sí están, ¿verdad?, vistos de diferentes puntos de vista. Ahora, estamos hablando del día de la resurrección. Marcos aquí está hablando, ¿verdad?, de la resurrección. Marcos comienza de esta manera. Comienza hablando de una forma muy sencilla. Ese milagro, creo que el milagro más maravilloso en la vida de Jesucristo fue su resurrección, ¿verdad? Pero él no comienza hablando de su resurrección. Él comienza hablando de estas mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús. Y aquí vemos la primera enseñanza en la resurrección. ¿Sí? El ejemplo de amor de un discípulo a pesar de la confusión. Cuando tú no entiendes todas las cosas que están pasando,
Cuando a ti te parece que el Señor te abandonó, ¿verdad? Que, bueno, me metió en este desierto y me dejó solo. Estoy con ciertos problemas en mi vida y el Señor no me está ayudando, ¿verdad? Ese es el ánimo de confusión que había en la mente en estas mujeres. Yo quiero que usted piensen un poquito. ¿Estas mujeres creían que Jesús iba a resucitar? No creían que iba a resucitar. Ellas no habían entendido. ¿Qué iban a hacer las mujeres al sepulcro? ¿Iban a encontrarse o a esperar que Jesús resucitara o iban a ungirlo con especies aromáticas? Iban a ungirlos. Para ella, Jesús había sido un hermoso maestro, ¿verdad? Un profeta, pero todo había terminado. Había muerto en la cruz del Calvario. Ahora estas mujeres, miren el amor de estas mujeres. Para ellas ya estaba todo perdido. Nosotros con el libro, con el diario del lunes, como decimos en Uruguay, sabiendo, podemos pensar, ¿verdad? Fueron porque capaz que pensaban que Jesús resucitó. No. Ellas y sus discípulos y todos sus seguidores no habían entendido que Jesús iba a resucitar. La pregunta es, ¿Jesús se lo había dicho sí o no? Muchas veces. Sin embargo, no lo entendieron. De tal modo, no lo entendieron que todos sus seguidores, todos sus discípulos, hasta los más cercanos, los apóstoles, todos huyeron. Cuando llevaron a Jesús preso, los discípulos fueron y se escondieron en el aposento alto, cerraron puertas y ventanas y se quedaron ahí temerosos. En su mente y en su corazón estaba, Jesús murió. El que creíamos que nos iba a libertar de la esclavitud romana, el que creíamos que era el Mesías, murió. Eso estaba en sus mentes. Pero ellos estaban encerrados, temerosos. Y estas mujeres, aún no en la mejor situación, aún pensando que ya estaba todo perdido, pero dijeron, bueno, está todo perdido. Jesús murió, no hay nada que hacer. Pero podemos hacer algo más. Podemos hacer lo que la tradición manda, ungir su cuerpo. Ahora, no solo eso. Había una disposición hermosa en su corazón. Había tal amor por el maestro que a ella no le importó la situación. Si ustedes recuerdan bien, ¿verdad? Los romanos el día viernes lo habían crucificado como si fuera un asesino, un ladrón. Los religiosos de la época lo habían condenado por blasfemo. Y todos aquellos que andaban con él comenzaban una persecución. O sea, yo quiero que usted piense conmigo. Había temor en el ambiente, ¿sí o no? Había miedo. Acercarse a Jesús o tener algún tipo de relación con él era peligroso en ese tiempo. Y sin embargo, estas mujeres tomaron valor, se fortalecieron por ese amor que tenían por el maestro y se fueron al sepulcro. No fueron esperando encontrar a Jesús resucitado. No fueron a esperar que él resucitara. Simplemente fueron a ungir su cuerpo muerto. Y amados, Dios las bendijo porque fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección de Jesucristo. Y la pregunta es, o que deberíamos hacernos, es ¿qué tipo de amor yo tengo con Jesús? ¿Qué tipo de amor yo tengo? ¿Realmente lo amo como digo amarlo? ¿Mi vida manifiesta eso? Aún en los momentos difíciles. Yo no sé si usted se logra imaginar o dimensionar la condición de estas mujeres. Pero aún así, con todo eso, con todo en contra, ellas decidieron hacer lo que brotó de su corazón.
El amor al maestro era más grande, era mayor que todo problema, que todo temor, que toda duda. Y eso es que lo que está faltando a la iglesia de hoy en día, el amor a Jesús. Cuando uno ama a Jesús de verdad, rinde su vida a Él. Cuando uno ama a Jesús de verdad, deja de lado el temor y se dispone a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Cuando uno ama a Jesús de verdad, intenta cada día agradar su corazón. Cada día. En los matrimonios, yo le pregunto, ¿qué matrimonio podría durar o crecer o enriquecerse si cada uno está con sus propios pensamientos por su lado? Si no hay una común unión entre el hombre y la mujer caminando en una misma dirección. Si no está ese amor, ¿verdad?, que los lleva a negarse a sí mismo. Recién hablamos con Antonio, ¿verdad? Antonio me decía, a mí me gusta quedarme en casa. Y su esposa me decía, a mí me gusta salir. Y yo le decía, bueno, mi esposa es al revés. A mi esposa le gusta quedarse en casa y a mí me gusta salir. ¿Y cómo hace un matrimonio con pensamientos dispares, con deseos dispares para mantenerse unidos? Es el amor. Es la negación a uno mismo. Es decir, aunque a mí me gusta esto, por amor a ella, yo voy a ceder y voy a hacerlo. ¿No? Aunque no me gusta esto, por amor a él, yo voy a ceder y voy a hacerlo. Y ahí van cediendo un poquito cada uno, ¿verdad? Y se van negando cada uno a sí mismo. Y ahí va creciendo el matrimonio y el amor va creciendo. Y van caminando juntos y van teniendo hijos y los hijos ven ese amor y van creciendo. Y con Jesús es lo mismo. Con Jesús es lo mismo. Él se negó a todo por ti. Se negó a todo por mí. Él siendo Dios se hizo hombre. Miren qué humillación. Siendo Dios se hizo hombre. Y en su forma de hombre fue a la cruz, siendo completamente inocente. ¿Será que se negó a sí mismo por ti y por mí? ¿Y qué negación hacia nosotros, a nuestro yo, tenemos cada uno de nosotros en nuestra relación con Jesús? ¿Me estoy negando a aquellas cosas que sé que no enriquecen la relación con Él? ¿Estoy negando en mi carácter, en mis actitudes, en mi servicio a Dios? Aprendamos de estas mujeres, que más allá de la situación, de todo lo contrario que tenían, su amor por Jesús era mucho mayor. Era mucho mayor, iglesia. Y te digo una cosa, si tú no creces en tu amor por Jesús, te vas a perder de experimentar las cosas grandes que Él tiene. Vas a estar siempre en la orilla. Ahora, cuando tú comienzas a crecer en desear amarle más, en desear conocerle más, en desear enriquecer esa relación con Él, tú comienzas a caminar un poquito más a lo profundo, ¿verdad? Y comienzas a experimentar cosas hermosas con Él. Comienzas a quitar tu mirada de las cosas de este mundo y las comienzas a poner en las cosas de arriba. Entonces la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué motivo hago lo que yo hago? En la iglesia, en mi hogar, en donde trabajo. ¿Cuál es el motivo que hay detrás? La palabra dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. Todo lo que hagamos, completamente todo. Lo que hablamos, las decisiones que tomamos, eso es dar gloria a Dios. Nuestra vida cambia, toma un sentido diferente. La carga se hace liviana porque queda en los pies de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te mueve a servir en la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve a compartir el Evangelio? ¿Qué es lo que te mueve a querer frenar ese carácter impulsivo que tienes, que dañas a otras personas a veces? ¿Por qué lo haces? ¿Porque eres un religioso? Porque puede ser eso. ¿O porque amas a Jesús?
y quieres que realmente lo vean en ti. La segunda enseñanza que vemos, la perfección de los detalles en los planes de Dios, le puse a esta parte. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. ¿Y por qué la perfección en los planes de Dios? ¿Qué había pasado el día sábado? Lo leímos hace un rato, ¿verdad? ¿Qué hicieron los religiosos? Recuérdanlo. Mateo 27, 62. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Los religiosos 27, 62 al 66. Dice que los religiosos y los fariseos fueron a decirle a Pilato que recordaron, escuche esto, yo quiero que me siga con atención porque a mí me abrió el entendimiento algo nuevo. Dice que los religiosos y los fariseos recordaron que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. ¿Sí? Recordaron. Ellos dicen que recordaron. ¿Y cómo recordaron? Fue a decirle a Pilato, mirá, recordamos que este hombre dijo esto, este hombre, este farsante, dijo que iba a resucitar al tercer día. Imagínate, si es así y sus discípulos van y lo sacan de la tumba, ¿verdad? Y dicen que Jesús resucitó y ellos esconden el cuerpo. Imagínate el desastre que va a ser. Todo el mundo lo va a creer como un Dios. Entonces, ¿qué hace Pilato? Dice, bueno, vayan, les doy una guardia, coloquen una guardia y coloquen un sello. El sello que muchos entienden que se selló la puerta con algo, no, es un sello imperial. Se colocó, ¿verdad? Se colocan unas cuerdas y se coloca un sello imperial, que el que rompe eso significa alta traición al imperio. ¿Sí? O sea, había una guardia de soldados romanos, había un sello imperial colocado por parte de los religiosos y los fariseos, y el gobierno también. ¿Verdad? Ahora, yo pensaba un poquito. A ver. Jesús necesitaba que un ángel descienda y quitara esa piedra para salir del sepulcro. Si no es así, ¿por qué descendió un ángel y movió la piedra? Y dice que en el Evangelio de Mateo, dice que el ángel, cuando descendió, movió la piedra, se sentó sobre ella y todos los soldados quedaron como muertos. ¿Sí? Tal es así que cuando llegaron las mujeres, los soldados ya no estaban ahí. Ya habían huido, porque no se nombran los soldados. Ahora, ¿era necesario que Dios enviara un ángel y removiese esa piedra? Jesús resucitó. Lo tenemos claro. Su cuerpo no era el mismo cuerpo. Si ustedes leen lo que Jesús hizo después de resucitar, esa misma noche, ustedes recuerdan que Jesús se les apareció a sus discípulos, ¿sí o no? ¿Cómo eran que estaban los discípulos? En un lugar cerrado, escondidos. Y ella se apareció en medio de ellos. Poco después se apareció de nuevo. Recuérdanlo. ¿A quién se le por quién más se apareció ahí? Por Tomás. ¿Se acuerdan que la primera vez que se les apareció y ellos le contaron, Tomás no estaba? Y él dijo, no, yo no voy a creer, si no veo sus manos y no veo su costado traspasado, no voy a creer. A los pocos días estaban reunidos, Jesús nuevamente aparece en medio de ellos. ¿Qué hizo más Jesús el mismo día de la resurrección? ¿No se le apareció a unos discípulos que iban camino a Emaús? Se encontró con los discípulos, ¿recuerdan? Y los discípulos no se daban cuenta, sus ojos estaban velados, no se daban cuenta que era Él.
Y después que Jesús le revela todas las escrituras, dice que los discípulos le invitaron a comer. Y cuando Jesús partió el pan y dio gracias, ¿qué dice que pasó con Jesús? Desapareció. Estamos hablando del nuevo cuerpo de Jesús, que va a ser tu cuerpo también. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que por lo que vemos puede atravesar paredes, puede aparecer y desaparecer, por lo que cuentan los relatos. Vuelvo a la pregunta. Si Jesús no necesitaba, ¿verdad?, que un ángel venga y abra la puerta del sepulcro, ¿por qué Dios hizo así? ¿Por qué aquellos religiosos recordaron que tenían que poner que el maestro, que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día? ¿Usted cree que fue una casualidad eso? ¿Cuándo recordaban las enseñanzas de ellos, de Jesús? Nunca. Ellos lo que iban a hacer, a esperar que Jesús, dicho por ellos mismos, esperaban y escuchaban a Jesús para ver cuando él se equivocara, para caerle arriba. Esa era la intención. ¿Cómo era que recordaron que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día? Si no lo dijo muchas veces con ellos, principalmente lo dijo a sus discípulos. ¿Y si pensamos que es parte del plan perfecto de Dios? Observe lo siguiente. Si esa piedra no hubiese sido removida, si ese ángel no hubiese aparecido ahí, ¿tendría tanta credibilidad la resurrección? Si Pilato no hubiese puesto esos soldados y ese sello en esa roca, en esa puerta, estaba custodiado. No podían decir que alguien fue y pasó por encima de una guardia romana, rompió ese sello, movió esa tremenda roca. Dios provocó todo esto para que quedara en evidencia la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que su tumba se vea que estaba vacía. Alguien dijo, esa piedra no fue removida para Jesús, para que él pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que esa tumba estaba vacía. Al tercer día, cuando él dijo que iba a resucitar, pudieron ver que esa tumba estaba vacía. El plan maravilloso de Dios, la providencia de Dios operando para que se cumpla lo que Él establece. Y así es en tu vida y en mi vida. Así opera Dios. Hay una providencia maravillosa que nosotros capaz que no la podemos comprender, pero Él está operando ahí. Y esas cosas que si las miramos humanamente, nosotros miramos humanamente, ahora sí se complicó. Mandaron una guardia romana y mandaron poner un sello. Ahora, ¿cómo va a salir Jesús de ahí? Si pensáramos que fuera a resucitar, ¿verdad? Pero los discípulos no creían eso. Ahora, los propios religiosos de la época dijeron o dieron la excusa de que los discípulos habían quitado a Jesús de la tumba. Pero eso es imposible porque primeramente había una guardia romana. La pregunta es, si sus discípulos quisieran hacer algo por Jesús, ¿cuándo lo tendrían que haber hecho? Antes de la crucifixión. Era antes. Ellos estaban con miedo, huyeron, lo abandonaron, estaban escondidos. Si no tuvieron el valor para ir antes, ¿qué sentido tendría para ellos ir a rescatar un cadáver? Porque para ellos no había resucitado, era un cadáver. Era el cuerpo de un hombre muerto. Un gran hombre, un profeta, un maestro, pero al fin y al cabo un hombre muerto para ellos. Dios se encargó de los detalles más pequeños de esta historia para que nos quedara bien claro que no había forma, ¿verdad?, de que podamos dudar de la veracidad de lo que Él estableció. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Lo tercero que vemos aquí es que Dios es un Dios de segundas oportunidades.
Cuando el ángel habla con aquellas mujeres, el ángel que estaba allí, ¿verdad? En el sepulcro, habla con aquellas mujeres y le dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Y dice, Pedro no era un discípulo. ¿Por qué dijo, digan a sus discípulos y a Pedro? ¿Se han puesto a pensar en esto o no? ¿Por qué le dijo? Si Pedro era un discípulo, era un apóstol más. Pero el ángel específicamente dijo, digan a sus discípulos y a Pedro que lo esperen en Galilea, que Jesús va de camino. ¿Qué había pasado con Pedro? Seguramente yo quiero que usted se ponga un poquito en el cuerpo, en la piel de Pedro. A ver, usted le había negado, ¿sí? Negó a Jesús, no una, 3 veces. Lo abandonó. Cuando horas antes usted le había dicho, te voy a seguir hasta la muerte, te voy a acompañar y voy a hacer esto, por ti daré mi vida. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, antes que termine el día, antes que termine la noche me vas a negar 3 veces. Imaginen, ¿verdad? La vergüenza de Pedro. Y si yo ahora voy y le digo, Pedro, mirá, aquel que vos negaste, resucitó. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que de vergüenza yo no iría. De vergüenza no iría. Yo le negué 3 veces. Lo rechacé y lo dejé solo. Pero Jesús le quería decir, Pedro, todavía me eres útil en el reino. Todavía te voy a usar en el reino. Por eso Pedro, cuando estaban con Jesús más adelante, 3 veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Por las 3 veces que lo negó. Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si estás fallando, si has fallado, Dios restaura esa relación. Él no te mira con ojos como lo hacen los seres humanos, ¿verdad? Te perdono, sí, pero, ¿verdad? Usted cuando perdona, lo perdoné, pero Jesús no hace eso. La palabra dice que cuando Él perdona tus pecados son arrojados al fondo del mar y Él nunca más recuerda tu pecado. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Estas mujeres fueron valientes mujeres, ¿verdad? Fueron bendecidas porque fueron las primeras en ver o saber de la resurrección. Ahora, yo no sé si esto nos enseña algo a nosotros, pero yo quisiera que la iglesia entendiera que hay un propósito por el cual Cristo fue a la cruz y resucitó. Y en sus últimos mandatos para sus discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿De qué forma? ¿Realmente estás amando a Jesús? Dice la Biblia, de gracia recibiste, dad de gracia. No te merecías lo que recibiste, pero aún así lo recibiste y Dios te lo dio. ¿Qué actitud de agradecimiento hay en nuestra vida ante todo esto que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Será que yo estoy entendiendo esto? ¿Será que estoy valorando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? Estas mujeres, sin conocer, sin entender que Jesús realmente había resucitado, hicieron lo único que podían hacer, porque su amor era más grande que todo. Por eso yo quiero animarte que hoy que recordamos la resurrección de Jesucristo, comiences a mirar con ojos diferentes esta vida. Comiences a mirar con ojos de amor. Comiences a buscar mirar como Jesús miraba.
La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos discernir y entender lo espiritual, porque la palabra de Dios se puede discernir solamente de esa forma, espiritualmente. Necesitamos caminar conforme a su palabra, en santidad. Pero necesitamos también salir de nuestra zona de confort. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos, tanto en mi yo. Yo no sé si usted se da cuenta del tiempo que estamos viviendo. No sé si vamos a poder celebrar otro día de resurrección. No lo sabemos. Está tan claro que Cristo está a las puertas y la iglesia está tan distraída en sus propios pensamientos. Y así estamos a veces como iglesia, con nuestras miradas en nuestras cosas personales, ¿verdad? Con nuestra mirada en las cosas aquí de la tierra. Y quitamos la mirada de las cosas del cielo. Y el mandato que Jesús nos dejó a veces pasa desapercibido. No, el pastor es levantado para eso. No, los obreros son levantados para eso. No. Iglesia, el servir a Dios, escuche esto, no es una opción. No es una opción. El servir a Dios es un mandato. Usted cuando viene al Señor, usted pasa a ser ¿qué? Siervo, esclavo de Jesucristo. No entendemos eso. Cristo murió por nosotros, pero Él no es para nosotros. Nosotros somos para Él. Amén. Y cuando tú entiendes eso, tu vida es más liviana. Es más liviana. Tus cargas comienzan a dejar de pesar tanto porque aprendes a dejarlo en las manos del Señor. Iglesia, comience a levantar un poquito más la mirada. Un poquito más. Cada día. Un poquito más. Deje mirar las cosas materiales. Comienza a mirar hacia arriba. Yo le pregunto, ¿las cosas de este mundo le traen paz? ¿Esa paz que le trae es duradera? No es duradera. No es duradera. Está ligada esa paz a que tengas los recursos que vos querés tener. Pero cuando no tenés los recursos que querés tener, se terminó la paz. Sin embargo, Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No doy una paz como este mundo la da. La paz que Jesús da es una paz que podemos confiar en Él plenamente en todas las áreas de nuestra vida que Él cuida de nosotros. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, por la palabra. Gracias, Señor. Señor, por las vidas de mis hermanos que han dispuesto su tiempo, su corazón, sus oídos para escuchar el mensaje de la palabra. Señor, y te pido que esta palabra no quede ahí, en la superficie, uno de los corazones. Penetra la palabra de Dios en esta mañana. Comienza a dar fruto en el nombre de Jesús. Señor, guíanos a mirar las cosas eternas. Quita toda ansiedad, todo afán en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Aleluya. Santo Espíritu.